¿Qué harías si alguien estuviera viviendo en tu casa sin que lo supieras? Historia 1. Hace 6 meses, me mudé a una casa antigua en las afueras de la ciudad. Había estado buscando algo tranquilo, lejos del bullicio, algo que me diera espacio para concentrarme en mi trabajo como diseñador gráfico y, al mismo tiempo, fuera un lugar cómodo para vivir. Esta casa, con sus techos altos, paredes de ladrillo expuesto y enormes ventanales, me pareció perfecta. El precio era sorprendentemente bajo para la zona, y no pensé 2 veces en hacer la oferta. Al principio, todo parecía normal. Me adaptaba a la casa, aunque había algo raro en el ambiente. Algo en el aire que no se podía describir, como si la casa estuviera esperando algo. Sin embargo, con el paso de los días, los pequeños detalles empezaron a llamarme la atención. Cosas que me hacían dudar de mi propia cordura, los ruidos extraños por la noche, los objetos que cambiaban de lugar sin explicación, las luces que se encendían y apagaban solas. Pensé que era solo el estrés de la mudanza y que pronto me acostumbraría a mi nuevo entorno. Lo que más me incomodaba era el ático. Había una puerta en la parte trasera de la casa que llevaba a una pequeña escalera empinada que daba al ático. No la había abierto, ya que no parecía ser de gran utilidad. Sin embargo, siempre sentí que algo no estaba bien ahí arriba. El sonido de los pasos que resonaban cada vez que subía las escaleras me ponía los pelos de punta, como si la casa me estuviera vigilando. Una noche, después de un largo día de trabajo, me decidí a ir al ático, curiosamente atraído por la sensación de que algo, o alguien, podría estar allí. Tomé una linterna y subí, pero la puerta estaba cerrada. Pensé que quizás los antiguos dueños la habían sellado para evitar que se usara. Sin embargo, al intentar empujarla, algo no estaba bien. La puerta cedió un poco, pero no del todo. Fue entonces cuando el terror comenzó. No me atreví a entrar esa noche, pero la sensación persistió. De alguna manera, sentí que no estaba solo. Pero seguí ignorándolo, convencido de que todo era producto de mi mente sobrecargada de trabajo. Lo que ocurrió la siguiente semana me dejó sin palabras. Llegué a casa después de una larga jornada, cansado y hambriento. Me dirigí directamente a la cocina, donde dejé un par de platos sobre la mesa antes de salir a hacer unos recados. Cuando regresé, noté algo extraño. Los platos ya no estaban en la mesa. Miré alrededor, pensando que tal vez los había puesto en el fregadero antes de irme, pero cuando revisé, estaban perfectamente limpios y en su lugar. Sin embargo, eso no era lo más extraño. Al lado del fregadero había un vaso de leche vacío. En ese momento, una sensación de incomodidad me invadió. Miré a mi alrededor, buscando alguna explicación racional, pero no encontré ninguna. Decidí no darle más importancia, pensando que podría haber sido alguna broma, o incluso que tal vez no recordaba lo que había hecho. Pero las cosas empeoraron. Durante los días siguientes, comencé a notar más detalles extraños. Las luces que se apagaban solas, los ruidos provenientes del techo y las pequeñas alteraciones en mis cosas personales, mis libros movidos, la almohada en el lugar equivocado, mi computadora encendida sin razón alguna. Los ruidos en el ático fueron cada vez más intensos, y una noche, mientras trabajaba hasta tarde, escuché claramente lo que sonaba como pasos arrastrándose por el suelo del ático. Finalmente, tomé una decisión. No podía vivir en esa constante incertidumbre, así que instalé cámaras de seguridad en la casa. Al día siguiente, revisé las grabaciones. Lo que vi me dejó paralizado de terror. A las 3:47 de la mañana, un hombre salió del ático. No me di cuenta en ese momento, pero mirándolo en las grabaciones, vi que era alguien con una apariencia desaliñada, cabello largo y sucio, ropas rotas. Caminaba con movimientos extraños, como si estuviera acostumbrado a moverse en la oscuridad. Fue directo a la cocina, tomó un vaso de leche, lo bebió, lo dejó en el fregadero y luego volvió al ático. No podía creer lo que estaba viendo. Aún tenía la esperanza de que tal vez todo fuera parte de un sueño extraño. Pero el hecho de que la cámara lo hubiera captado de manera tan clara, era algo que no podía ignorar. Decidí tomar acción. Llamé a la policía y les mostré el video.
Ellos revisaron la casa al día siguiente y me dijeron que subirían al ático. Cuando regresaron, no estaban tan tranquilos como yo esperaba. Me dijeron que no solo había huellas recientes en el ático, sino que habían encontrado una especie de refugio improvisado, mantas, cajas de comida vacías, y una silla rota que claramente había sido usada durante mucho tiempo. El hombre no estaba allí en ese momento, pero encontraron evidencia de que había estado viviendo allí durante al menos un par de meses. Lo peor era que no habían encontrado señales de entrada en la casa. Nadie sabía cómo había accedido al lugar. El hombre fue encontrado unas horas después, vagando por un barrio cercano. Cuando la policía le preguntó por qué vivía en mi casa, su respuesta fue desconcertante, porque esta casa fue mía antes. La perdí, pero volví a encontrarla. Lo arrestaron, pero las pesadillas continuaron. Aunque lo sacaron de mi vida, una sensación de inquietud me persigue. A veces escucho ruidos por la noche, y no importa cuánto trate de convencerme de que es solo el sonido de la casa, no puedo dejar de pensar en lo que pasó. Ahora, cada vez que paso cerca del ático, me detengo y miro hacia arriba, esperando ver algo. O a alguien. Si alguna vez experimentas algo similar, te lo advierto, no ignores las señales. A veces, las casas no están tan vacías como parecen. Historia 2. Hace 7 meses, decidí mudarme a una casa antigua, algo apartada, en una zona tranquila de la ciudad. Había estado buscando durante meses algo que estuviera en las afueras, donde pudiera encontrar algo de paz y concentración para mi trabajo como diseñador gráfico. Esta casa era grande, de esas con mucha historia, techos altos y suelos de madera, que crujen a cada paso. Tenía un aire antiguo, pero tenía potencial. Un jardín con árboles altos rodeaba la casa, y aunque necesitaba algunas reparaciones, me atrajo enseguida. Desde el principio, algo me hizo sentir incómodo. No es que la casa fuera de esas que te dan miedo a simple vista, pero había una sensación extraña en el aire, como si algo o alguien hubiera quedado atrapado en ella. Recuerdo que la primera noche, cuando llegué con mis cosas, sentí una presión en el ambiente, como si la casa me estuviera observando. Pensé que era normal, que solo era parte de mudarse a un lugar nuevo. Pero esa sensación no desapareció. En las primeras semanas, todo parecía estar en orden. Sin embargo, comenzaron a ocurrir pequeñas cosas, luces que se apagaban solas, muebles que se movían ligeramente cuando no los había tocado, ruidos extraños en la noche. Pensé que era el sonido de la casa asentándose, o quizás mi cansancio de las largas horas de trabajo. Después de todo, esas casas antiguas tienen un carácter peculiar, ¿verdad? Pero entonces comenzaron los ruidos más evidentes. A veces, cuando estaba trabajando en mi oficina, podía escuchar pasos en el pasillo. Al principio me dije a mí mismo que era el sonido de las tuberías o el viento moviendo las ventanas. Sin embargo, en varias ocasiones escuché claramente pasos arrastrándose lentamente, como si alguien estuviera caminando de puntillas por el pasillo. Lo ignoré, hasta que una noche, me despertó un ruido tan fuerte que pensé que alguien estaba dentro de la casa. Era como un susurro lejano, pero venía de algún lugar dentro de las paredes. Me levanté, caminé por toda la casa, revisando cada rincón, pero no encontré nada fuera de lugar. Sin embargo, algo dentro de mí no estaba tranquilo. Empecé a mirar las habitaciones más de cerca, buscando algún signo de intrusión, pero nunca encontré nada. Todo parecía estar en su lugar. Aún así, esos ruidos continuaron. De hecho, se intensificaron con el tiempo. Una noche, decidí subir al ático. Nunca había subido allí antes, pero empecé a sentir que algo extraño podía estar sucediendo. La escalera era empinada y la puerta de acceso estaba cubierta por una capa de polvo. Sentí una extraña mezcla de curiosidad y aprensión. Cuando finalmente subí, no encontré nada fuera de lo común. Solo cajas viejas y polvo por todas partes. Pero había algo en la atmósfera. Algo inquietante. Como si la casa estuviera esperando algo, o alguien. Al día siguiente, al revisar las fotos que había tomado para un proyecto, me di cuenta de algo que me dejó helado. En una de las fotos, tomada de mi escritorio, se podía ver algo en el fondo,
una sombra extraña, fugaz, que no estaba allí cuando tomé la foto. Me quedé congelado mirando la pantalla, intentando racionalizar lo que veía. Pero algo en mi interior me decía que no había sido mi imaginación. Esa misma noche, comencé a revisar más de cerca la casa. Instalé cámaras de seguridad en varios puntos estratégicos, incluyendo el pasillo y la sala de estar. Decidí que si algo estaba sucediendo, quería tener evidencia. Al principio, no pasó nada. Las cámaras solo mostraban imágenes de la casa vacía, como si todo estuviera en su lugar. Pero algo cambió una noche. A las 3:15 de la mañana, las cámaras grabaron movimiento. Un hombre, con una capa oscura, apareció en la entrada del pasillo, justo frente a la cámara. Estaba parado allí, mirando hacia la cámara, como si supiera que estaba siendo observado. No podía ver bien su rostro, estaba borroso debido a la calidad de la cámara, pero sus ojos eran intensos, vacíos. De repente, se giró y caminó lentamente hacia el comedor. La cámara lo siguió, y lo vi tomar una taza de café de la mesa, beberla y dejarla allí, como si todo fuera parte de una rutina. No podía creer lo que estaba viendo. Lo peor de todo fue cuando el hombre, sin prisa, caminó hacia el ático. La cámara lo grabó subiendo las escaleras con calma, como si estuviera en su casa. No entendía cómo era posible. Mi primera reacción fue que había sido una broma o algo fuera de lo común, pero el hecho de que se moviera con tal familiaridad, como si conociera la casa, me hizo pensar lo peor. Inmediatamente llamé a la policía y les mostré el video. Vinieron al día siguiente y registraron la casa. Buscaron en cada habitación, en el ático, en los sótanos. Pero no encontraron nada. No había signos de intrusión, no había huellas, nada. Sin embargo, insistí en que algo estaba mal, que alguien estaba dentro de mi casa. Fue entonces cuando uno de los oficiales me dijo algo que me dejó completamente helado. ¿Has revisado los huecos en las paredes?, me preguntó. Me sentí estúpido por no haberlo pensado antes. No era una casa común. Había zonas donde las paredes eran más delgadas, donde los conductos de ventilación y las cañerías podrían haberse usado para acceder a los diferentes niveles de la casa sin ser visto. Juntos, el oficial y yo comenzamos a revisar los huecos entre las paredes, en especial alrededor de las habitaciones principales. Fue allí donde encontramos un pequeño espacio oculto. Dentro de ese hueco había una serie de pertenencias, una mochila, ropa sucia y más fotos mías. Mi corazón se detuvo cuando vi las fotos, algunas de ellas mostraban mi cama, otras mi escritorio. Incluso había fotos mías durmiendo. El oficial se quedó en silencio, mirándome, y me dijo que probablemente alguien había estado viviendo en la casa durante meses, sin que yo lo supiera. Había accedido por una entrada oculta que ni yo ni la policía habíamos notado. Aunque nunca encontré al intruso, me dijeron que el acceso debía haber sido desde el exterior, por alguna entrada secreta que él había descubierto y usado. Después de esa noche, cambié todas las cerraduras, puse rejas en las ventanas y sellé todos los huecos en las paredes. Aún así, no pude dejar de sentirme observado. A veces, en la madrugada, siento que hay alguien más en la casa, en algún rincón oscuro, esperando. Como si esa presencia aún no hubiera desaparecido. Lo que más me asusta es que nunca supe quién era ese hombre ni cómo había logrado vivir en mi casa durante tanto tiempo sin que me diera cuenta. ¿Cómo es posible que alguien esté tan cerca de ti y nunca lo notes? Si alguna vez sientes que algo no está bien en tu hogar, escúchalo. Porque las casas pueden esconder más de lo que imaginas. Historia 3. Me mudé a esta casa hace poco más de un año, una propiedad en las afueras de la ciudad que me llamó la atención por lo grande y económica que era. No tenía mucho dinero, y al ver el precio, pensé que era una oportunidad que no podría dejar pasar. La casa estaba en una zona tranquila, rodeada de árboles, casi aislada de la ciudad. Al principio, todo parecía perfecto. La casa necesitaba algunas reparaciones, pero nada grave. Estaba emocionado por mudarme y poder darle mi toque personal. Pero desde el primer día, algo no se sentía bien. No era algo que pudiera identificar de inmediato, pero había una sensación en el aire, como si la casa estuviera esperando.
Desde el primer día, comencé a notar pequeños detalles extraños, luces que se apagaban sin razón, objetos ligeramente movidos y ruidos en las paredes. Pensé que era el estrés de la mudanza, que me estaba dejando llevar por mi imaginación. La casa es vieja, después de todo. Las casas viejas hacen ruidos, ¿verdad? Sin embargo, las cosas empeoraron con el tiempo. Los ruidos se hicieron más frecuentes, y no solo por la noche, como era de esperar. Durante el día, podía escuchar lo que parecían pasos en el piso superior. Lo ignoraba, pensando que podrían ser los viejos cimientos de la casa crujiendo. Pero luego, empezaron a suceder cosas que no podía explicar. Una mañana, después de una noche especialmente inquietante, me levanté y fui a la cocina. Noté algo raro, la nevera estaba abierta. No recordaba haberla abierto la noche anterior. Aún más extraño, el paquete de galletas que dejé sobre la mesa estaba vacío. Pensé que tal vez me había levantado en medio de la noche, lo cual no era inusual, y había hecho algo en piloto automático. Pero cuando revisé el video de las cámaras de seguridad, me quedé helado. A las 3:42 de la mañana, la cámara del comedor grabó a una figura delgada y encapuchada que se acercaba a la nevera. No podía ver bien su rostro debido a la oscuridad, pero era obvio que se movía con mucha rapidez. Tomó el paquete de galletas, lo vació y lo dejó en la mesa. Luego, se desvaneció en la oscuridad. El video me dejó sin palabras. ¿Quién era esa persona? ¿Cómo había entrado en mi casa sin que me diera cuenta? Inmediatamente, revisé todas las cerraduras y ventanas de la casa. Todo estaba en su lugar, y no había signos de que alguien hubiera entrado por alguna de las entradas principales. Las puertas estaban cerradas, las ventanas intactas. Al principio pensé que tal vez estaba soñando o que era una broma, pero los hechos no mentían. Los días siguientes fueron aún más extraños. La figura de la cámara se volvió más recurrente, y cada vez que revisaba las grabaciones, veía cómo se deslizaba a través de la casa, siempre a altas horas de la noche. Como si estuviera viviendo allí, solo que sin hacer ruido durante el día. Decidí instalar más cámaras en toda la casa, pero aún no podía entender cómo entraba. Anoche, a las 2:30 de la mañana, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Escuché pasos, pero esta vez no venían del piso superior, sino de la planta baja. Los pasos eran suaves, casi imperceptibles, pero lo suficiente para despertarme. Me levanté y bajé las escaleras con el corazón acelerado. Al llegar al final del pasillo, vi una figura en la penumbra. Era la misma figura que aparecía en las cámaras, pero esta vez estaba más cerca, de pie en el umbral de la sala. No sé cómo reaccioné. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. Pero antes de que pudiera hacer algo, la figura desapareció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Sin embargo, algo había cambiado. La presencia de esa figura me perseguía. Decidí tomar medidas drásticas. Instalé cámaras de alta resolución en cada habitación y contraté a un experto en seguridad para asegurar la casa. A la mañana siguiente, cuando volví a revisar las grabaciones, vi algo mucho más aterrador. A las 3:15 de la mañana, la figura, esta vez claramente visible, se acercó a mi habitación. No entró, pero se quedó ahí, en el umbral de la puerta, mirando hacia adentro. Su rostro estaba distorsionado, como si no fuera completamente humano. Había algo en sus ojos que me heló la sangre. Me observaba fijamente, sin mover un músculo. Estaba tan cerca que pude ver detalles, su piel pálida, sus ojos oscuros, como si no tuviera alma. No podía entender cómo no me había dado cuenta antes de que alguien, o algo, estaba viviendo en mi casa. Llamé a la policía y les mostré las grabaciones. Vinieron a investigar, pero lo que encontraron fue aún más desconcertante. Al revisar las paredes y las estructuras de la casa, encontraron un acceso secreto, un pequeño compartimento oculto detrás de una pared falsa en el sótano. Dentro había una cama improvisada, comida, ropa usada, y más fotos mías, tomadas desde diferentes partes de la casa. Había vivido allí, entre las paredes, observando cada uno de mis movimientos, sin que yo tuviera idea de su presencia. Después de esa noche, la policía intentó rastrear al intruso,
pero nunca lo encontraron. No sabían cómo había vivido en la casa sin que yo lo notara. Había señales de que había estado allí por mucho tiempo, pero no había huellas de su entrada o salida. Era como si simplemente hubiera surgido de la nada. Aunque los expertos intentaron sellar todos los posibles accesos y asegurar la casa, sigo sintiendo esa extraña presencia. A veces, cuando estoy solo, siento que alguien me observa. Es como si ese ser, o esa persona, nunca se hubiera ido. He cambiado todas las cerraduras, reviso las cámaras constantemente y siempre me aseguro de que cada rincón de la casa esté cerrado. Pero, sinceramente, no creo que eso sea suficiente. Algo en esta casa no está bien. Y aunque no puedo verlo, sé que, de alguna manera, esa figura sigue aquí, esperando. Si alguna vez te mudas a una casa antigua o aislada, te sugiero que revises cada rincón, porque a veces las casas tienen secretos que no te esperan. Historia 4. 6 meses, compré una casa que, a simple vista, parecía perfecta. Era una casa antigua en las afueras de la ciudad, con un estilo victoriano que me atraía. Necesitaba renovaciones, pero el precio era demasiado bueno para dejarlo pasar. Tenía un jardín enorme, árboles viejos que daban sombra y una vista impresionante de las montañas a lo lejos. La casa estaba llena de historia, y al principio todo parecía ser un sueño hecho realidad. La primera semana fue tranquila. Pasaba mis días organizando las habitaciones, pintando las paredes y ajustando los pequeños detalles. Había algo extraño en el aire, pero pensaba que era normal en una casa tan vieja. A veces, escuchaba ruidos como si algo se deslizara en las paredes, pero no le di importancia. La mayoría de las casas viejas hacen esos ruidos, ¿no? Se asentaron, y no me preocupé demasiado. Sin embargo, al final de la primera semana, comencé a notar algo raro. Cada mañana, cuando me levantaba, encontraba cosas fuera de lugar. Una taza en la mesa que yo no había puesto allí, un libro fuera de su estante, una ventana abierta que juraba haber cerrado la noche anterior. Pensé que tal vez estaba siendo un poco paranoico o que estaba dejando de prestar atención a las pequeñas cosas. Pero la sensación de incomodidad creció con el tiempo. Una noche, después de un largo día de trabajo, me senté en el sofá de la sala a ver una película. Estaba solo en casa, o al menos eso pensaba. En medio de la película, sentí algo extraño, una presencia. Miré alrededor, pero no vi nada fuera de lo común. Sin embargo, el aire estaba pesado, como si alguien estuviera allí observándome. Decidí ignorarlo, pensando que era una sensación pasajera. Esa noche, después de apagar las luces y meterme en la cama, escuché algo que me despertó. Pasos. Al principio, pensé que era un sueño, pero los pasos eran claros y venían de arriba. No me levanté inmediatamente, pensando que tal vez era el sonido de la casa, de las tuberías o del viento moviendo las ventanas. Pero luego, los pasos se acercaron a mi habitación y sentí que algo rozaba el suelo, como si alguien estuviera arrastrando algo. Mi corazón comenzó a latir rápidamente, pero me quedé inmóvil, demasiado asustado para moverme. El sonido se detuvo justo en la puerta de mi habitación. Permanecí en silencio absoluto, tratando de escuchar cualquier ruido adicional. Pero no pasó nada más. Al amanecer, cuando me desperté, no había signos de que alguien hubiera estado en mi casa. Las puertas estaban cerradas, las ventanas intactas, pero la sensación de que algo estaba mal persistió. A los pocos días, decidí revisar las cámaras de seguridad que había instalado en la casa. No esperaba ver nada, pero algo me decía que necesitaba hacerlo. Al principio, las grabaciones eran normales, yo moviéndome por la casa, haciendo mi rutina. Pero entonces, vi algo que me dejó helado. A las 3:13 de la mañana, la cámara del pasillo grabó una figura delgada que caminaba lentamente por el corredor. No podía ver bien su rostro, pero el movimiento era fluido, como si conociera la casa perfectamente. Lo más perturbador fue que la figura se detuvo justo frente a mi puerta. Vi cómo miraba hacia dentro de mi habitación, como si estuviera esperando que yo despertara. Después de unos minutos, simplemente se dio la vuelta y desapareció por el pasillo. Al principio, intenté racionalizarlo.
Pensé que podría ser una sombra o algún error con las cámaras. Pero no pude quitarme la sensación de que alguien estaba viviendo en mi casa sin que yo lo supiera. Decidí investigar. Rebusqué en todas las habitaciones, revisé el ático, el sótano, las habitaciones desocupadas, pero no encontré nada extraño. No había señales de entrada forzada, ni huellas de que alguien hubiera estado allí. Sin embargo, algo seguía sin estar bien. Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché algo que me heló la sangre, un susurro. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero era claro y nítido. Te estamos observando. La voz no venía de ningún lugar en particular, parecía llenar toda la casa. Me levanté rápidamente, buscando alguna explicación lógica, pero no encontré nada. Era como si las paredes mismas estuvieran susurrando. Sin poder soportarlo más, llamé a un experto en seguridad para revisar la casa. Insistí en que algo no estaba bien. El experto pasó horas revisando las cámaras y las cerraduras, buscando posibles puntos de acceso. Lo que descubrió me dejó sin palabras. Encontró un pasaje oculto detrás de una pared en el sótano, una pequeña puerta secreta que nunca había visto. El pasaje condujo a un espacio diminuto dentro de las paredes de la casa, donde había señales de que alguien había estado viviendo allí durante un tiempo. Había una cama improvisada, ropa, comida enlatada, y más fotos mías, tomadas sin que me diera cuenta. Algunas incluso mostraban mis momentos más privados, durmiendo, trabajando, comiendo solo. Era como si esta persona hubiera estado observando cada uno de mis movimientos. Lo más aterrador de todo fue descubrir que no estaba solo en la casa. Había algo más. Algo que siempre estuvo allí, moviéndose en las sombras, viendo todo lo que hacía, conociendo cada rincón de la casa mejor que yo. El experto me dijo que era probable que la persona hubiera vivido en la casa mucho antes de que yo llegara. Quizás incluso durante años. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué no me di cuenta? Decidí sellar la entrada secreta y cambiar todas las cerraduras. Aunque hice todo lo posible para asegurar la casa, la sensación de que alguien aún está ahí no se ha ido. A veces, por la noche, siento como si algo se moviera entre las paredes. Como si estuviera esperando. He instalado más cámaras, y cada vez que las reviso, me encuentro con la misma figura deslizándose por el pasillo. Siempre en la oscuridad, siempre en silencio. Lo peor es que ahora, más que nunca, me siento vigilado. Como si alguien, o algo, estuviera viviendo en mi casa, esperando que lo descubriera. Y aunque he hecho todo lo posible para evitarlo, una parte de mí sabe que no estoy solo aquí. ¿Y tú, qué harías si alguien estuviera viviendo en tu casa sin que lo supieras? Te leo en los comentarios.